de un proceso histórico que evidencia, pues, ese sabio manejo de la naturaleza, esa lectura que tenían los antiguos andinos sobre la astronomía, sobre los astros, y cómo se correlaciona esto con una, diríamos, magnífica arquitectura y urbanismo. Y todo ello coadyuvando a un desarrollo territorial impresionante. Bien, vamos a comenzar la exposición. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que es algunos conceptos de arquitectura arqueológica que están relacionados a la configuración de la traza urbana del Cusco, las huacas y los sequis, ¿no? En relación a la traza urbana del Cusco. Este trabajo que vamos a ver ahora es parte de una ponencia, una investigación, ¿no?, que se presentó justamente el año pasado en el primer Congreso Internacional de Arquitectura Andina, ¿no? Arquitectos y arqueólogos, que fue un evento en homenaje al arquitecto Emilio Jartegué. Este importante Congreso Internacional, ¿no?, fue organizado por la Universidad Ricardo Palma, justamente por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Se llevó a cabo en la ciudad de Lima, con la participación, pues, de importantes investigadores, ¿no?, todos ellos dedicados al apasionante mundo del estudio de la arquitectura prehispánica, ¿no? Sobre todo estos trabajos sobre arqueoastronomía, trabajos sobre el concepto de la arquitectura, el sentido que tenía la arquitectura y también el urbanismo. Y en esa oportunidad, ¿no?, presentamos un trabajo que es parte de lo que vamos a ver ahora, ¿no?, que tiene que ver, pues, con estos conceptos de la arquitectura arqueológica que está, diríamos, vinculada a la traza urbana de nuestra ciudad. Bien. Para ello, obviamente, vamos a hablar sobre estos temas de lo que es paisaje y asentamientos humanos. En el mundo prehispánico, el paisaje cumple un papel, diríamos, protagónico. Es el elemento principal bajo el cual, ¿no?, el concepto andino ha generado una serie de sistemas que los va a sobreponer para poder entender a este espacio sagrado, a ese paisaje. Los asentamientos humanos están muy relacionados con ese territorio. La forma de presentarse en el territorio, la forma de estar, diríamos, el ser humano actuar en este territorio, está fundamentalmente justificada porque en la ideología andina el hombre dotó al paisaje de una serie de seres que lo explicaban. Este hombre sentía la necesidad de conocer su territorio, conocer el mundo en el cual habitaba, y para ello, para poder explicarlo, para poder leerlo, ¿no?, empezó, pues, a dotarle de una serie de elementos sagrados. Esos elementos sagrados son las huacas, ¿no?, las huacas, y la organización de las huacas es lo que nos va a llevar a conocer un sistema andino muy particular que se va a desarrollar con mucha fuerza en el mundo incaico, sobre todo. Es el sistema de los sequis, ¿no? En ese concepto, para poder entender ese paisaje, ¿no?, y sobre todo que el paisaje es el receptáculo de estos asentamientos humanos, ¿no?, ahí vamos a entrar con este concepto de la yachta. La yachta, que es todo un sistema que ocupa o que está emplazado en un territorio. Y la yachta, ojo, no la debemos entender a veces en la bibliografía, en todo, vemos la palabra yachta, ¿no?, y la confundimos con lo que sería ciudad o pueblo, y no es así. Ciudad y pueblo son términos occidentales. Por lo tanto, esos términos no tienen nada que ver con el concepto quechua que involucra yachta, que es una categoría filosófica mucho más grande, ¿no?, que inclusive tiene que ver con estas connotaciones sagradas. Y para entender la yachta del Cusco, justamente vamos a empezar explicando qué cosa es el sistema.
¿Y qué tiene que ver el sistema Seque para entender lo que es una yacta? ¿No? Y aquí está el sistema Seque como un elemento que tiene pues mucha relación con las estructuras urbanas. Y cuando hablo de estructura urbana, ¿no?, estoy haciendo referencia a esos trazos urbanos, a estas estructuras que están involucrando el concepto de una arquitectura a una escala más grande que está asentada en un determinado territorio. Entonces, ¿qué viene a hacer este sistema SEQI? ¿No? Y el sistema SEQI tiene mucho que ver con la organización sagrada del territorio. En ese territorio, lo primero que vamos a encontrar son recursos naturales, que son necesarios, son muy importantes para estos grupos humanos. Y mucho más cuando estos grupos humanos no tienen poder, es decir, son entidades sociales con injerencia política, que manejan y controlan esos recursos naturales. Y resulta que en el mundo andino los recursos naturales estaban connotados de sacralidad. Un recurso natural importante es el agua, manantiales de agua, ríos, riachuelos, lagos, lagunas y el mar son recursos naturales y por lo tanto estaban connotados de poderes sobrenaturales. Y a la vez, este agua también está vinculada a canales de irrigación, a puentes, acueductos, ¿no? Por lo tanto, esos elementos también se consideraban sagrados. Y dentro del concepto andino, la palabra quechua, que alude a lo sagrado, a lo divino, a lo sobrenatural, a aquello que tiene poder, ¿no?, un poder sobrenatural sobre el resto de las cosas, esa palabra es huaca. Entonces, el sistema Seque justamente tiene relación con lo que viene a ser, ¿no?, la organización de esas huacas. El sistema Seque es un sistema que contiene, ¿no?, a una serie de recursos naturales. Y esos recursos naturales están pues en función, ¿no?, diríamos así, ¿no?, a grupos humanos que los controlan, entidades de poder que los controlan en un determinado territorio, ¿no? Y vamos a ver cuál es esa relación exacta. Bien, aquí está el territorio y vamos a poner como ejemplo, para entender al Cusco, la yacta del Cusco, vamos a poner como ejemplo el valle del Cusco, porque la yacta no es una estructura pequeña, aislada, como lo que podríamos llamar una ciudad que está inmersa en un enorme territorio. La yacta involucra, ¿no?, potencialmente todo un valle, todo un territorio. Y cuando hablamos de yacta del Cusco, y vamos a ver por qué, ¿no?, era todo el valle del Cusco, todo el valle, desde la zona alta de Ticatica hasta lo que es Huacarpay, Lucre, ¿no?, Guambutío, todo eso, toda esa extensión territorial. Vamos a ver cómo este concepto de los seques y las huacas nos permite entender lo que es la yacta. Bien, aquí está. Todo territorio tiene recursos naturales, ¿no? Agua, como habíamos dicho, presencia de manantiales, riachuelos, ríos, lagunas. El elemento principal, agua. Otro, bosques, son recursos naturales. Campos de cultivo, y aquí entra la parte esta cultural, el hombre que transforma su economía y la hace dependiente, ¿no?, de la extracción de productos que han sido debidamente sembrados, ¿no? Los cerros, aquí los cerros, que son pues estos accidentes geográficos en los cuales, por su propia naturaleza, se convierten en grandes áreas para el pastoreo, y de ahí su importancia, ¿no?, de conservarlos, de mantenerlos. Las canteras, y obviamente de las canteras se sacan estas piedras. En las canteras vamos a encontrar los afloramientos rocosos. El Valle del Cusco, sobre todo en la zona norte y nororiental, de acuerdo a los estudios geológicos, está compuesta por grandes afloramientos calizos,
¿no? Incluso el doctor Kalafatovich nos habla estos afloramientos de la formación Yuncaipata, ¿no? Afloramientos del Cretácico, Terciario, etcétera, ¿no? De allí van a salir rocas, son estos líticos, ¿no? Rocas labradas, y obviamente, ya con la parte esta cultural, los famosos monolitos, las huancas, etcétera, ¿no? Piedras labradas que van a tener toda una connotación. Y ya igualmente, ya como el aspecto cultural, también van a estar los elementos de arquitectura e ingeniería. Cuando hablamos de ingeniería, nos estamos haciendo referencia a estos grandes sistemas de andenes, muchos de los cuales se consideraban sagrados, ¿no? Porque eran pues parte, ¿no? Coadyuvaban a esta explotación de los recursos naturales y de los campos de cultivo. Igual en ingeniería están los canales de irrigación, ¿no? Estas famosas fuentes, canales, acueductos, etcétera. Y en elementos de arquitectura, obviamente, edificaciones que han sido hechas con estas piedras extraídas de las canteras. Entonces, como vemos, estos serían esa serie de recursos naturales, y a los cuales se sumaba, ya fuera de lo que sería el recurso natural, se sumaba, por eso pues, fuera de este rectángulo verde, se sumaría la presencia de seres extraordinarios. Todo aquello que se consideraba diferente al resto de las cosas, para el mundo andino se consideraba huaca, ¿no? Por ejemplo, seres humanos momificados, son los malquis. También algunos animales, son las illas y las reliquias. En todas las culturas, ¿no? La humanidad es propensa, ¿no? A adorar, a venerar las reliquias. ¿Y qué cosas son las reliquias? Restos de cuerpos o objetos que han pertenecido o han estado en contacto con algún cuerpo de algo sagrado. Entonces, fíjense, a todo esto, nosotros es lo que les consideramos, pues, las huacas, las entidades sagradas. Pero miren, estos recursos naturales, sobre todo esto que está dentro del rectángulo verde, es lo que llamamos la estructura económica, ¿no? Que permite la fijación de un asentamiento humano en un determinado punto del territorio. Sin economía, ese ser humano, ese grupo social, imposible que pueda fijar su residencia en un determinado sector, en un determinado espacio de un territorio determinado. Ojo, entonces, ¿qué sucede acá? La estructura económica es justamente el manejo del agua, los bosques, los campos de cultivo asociados a canales de irrigación, las canteras, de ahí se saca el material para la construcción, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo un primer punto para entender el concepto de las huacas y los eques, la estructura económica. Esa estructura económica está manejada por un grupo social que hace o ejerce un control que inclusive va a tener connotación política. Y en el caso del Cusco, según los documentos que podemos, según los datos que podemos extraer, estos documentos que nos han dejado los cronistas, ¿no? El caso de Cristóbal de Albornoz, Juan Polo de Ondegardo, Bernabé Cobo, Cristóbal de Molina, ¿no? Vemos que esos grupos sociales de poder eran las panacas, ¿no? En el caso de Cusco. ¿Y qué eran las panacas? Ayllus de los incas, que en aquel momento gobernaban, o descendientes de incas que habían gobernado. Y por lo tanto eran grupos muy fuertes, grupos sociales de poder, que ejercían una fuerte injerencia política. Entonces, esos grupos están manejando a esa estructura económica. Y por lo tanto, se está sobreponiendo un segundo punto. O a ese primer punto, que era la estructura económica, se le sobrepone este otro elemento. Es la estructura social y política, ejercida por esos grupos de poder. Ahora, miren, el concepto de huaca se reduce a este esquema. Existe un recurso natural, ya vimos cuáles. Ese recurso natural es la estructura económica de base. Esa estructura económica está manejada por una estructura social, un aparato social que son las panacas,
que ejerce control sobre los recursos naturales, ¿no? Ese recurso natural, como habíamos dicho, está concebido desde la óptica andina, ¿no? Como un elemento sagrado, es la huaca. Sea el recurso natural, por ejemplo, ese bosque, ese manantial, ¿no? Que tiene una utilidad económica, se le concibe, se le atribuye connotaciones religiosas, sagradas. Y ahí viene otra supraestructura, el tercer punto, la religión, el plano ideológico que nos permite concebir lo que son las huacas. Entonces, fíjense, aquí están los tres puntos: la economía, la estructura social, la estructura religiosa. A todo eso se denomina la huaca. Estos grupos sociales, ¿no?, se encargan del cuidado de estos elementos, de estos recursos naturales. Y a la vez, esos recursos naturales se consideran sagrados. Ese es el concepto de una huaca, ¿no? Un elemento que cumple estos, diríamos, a estos puntos. Y según pues, los datos que nos dan los cronistas, ¿no?, esas huacas estaban debidamente organizadas de acuerdo a una forma muy particular de segmentar el territorio. Y a esa segmentación del territorio es a lo que conocemos como seque. Y lo que nos dice Polo de Ondegardo: la ciudad del Cusco era casa y morada de dioses, y no había en toda ella fuente, ni pozo, ni pared que no dijesen que tenía misterios. Todo era sagrado. Es increíble, estábamos en un valle, ¿no? Y según los datos que extraemos de la lectura de estos documentos sobre las huacas y los seques, encontramos un promedio de 350 adoratorios o huacas. Y estaban debidamente organizadas bajo ese sistema de seques. Y nos dice Bernabé Cobo, ¿no?, sacerdote jesuita, que del templo del sol, ¿no?, el Inticancha, el Coricancha, salían ciertas líneas, ¿no?, que los naturales les decían seques. Y esas líneas estaban divididas en 4 partes conforme a los 4 caminos reales que salen del Cusco. Y en cada uno de esos seques, que son una especie de líneas, ¿no?, estaban en orden las huacas, como adoratorios que había en el Cusco y su comarca. Esto es muy importante, esta palabrita. Comarca se refiere a todo el valle. Y eran lugares píos, sagrados, cuya veneración era general a todos. Y cada seque, aquí está lo interesante, aquí ingresa el aspecto social, cada seque estaba a cargo de las parcialidades y familias que conformaban pues la ciudad del Cusco. ¿Cuáles eran? Las panacas de los incas, ¿no? Y de esas familias salían los ministros, los sacerdotes, y todos aquellos sirvientes que cuidaban a las huacas de su respectivo seque, ¿no? Y eran los encargados de atender los sacrificios en los debidos tiempos, de acuerdo al, diríamos, complejo calendario religioso que se manejaba en aquel entonces. Esa es prácticamente la definición de lo que es un seque, ¿no? Si hacemos un esquema, miren, ese seque parte de una huaca principal, que era el Templo del Sol, el Coricancha, ¿no? Y de esa huaca principal, dice, salían unas líneas a manera de radios, ¿no? Ya no entendamos el término como línea en sentido literal. Hay que entender esa línea como si fuera una franja territorial. Y cuando lo entendemos como franja, ahí sí recién vamos a poder comprender, ¿no?, cómo se está organizando el sistema de seques en el Cusco. Ese sistema de seques, ¿no?, era justamente una especie de rumbo ritual, debidamente orientado hacia un determinado sector geográfico del valle. Y fíjense, aquí estaba el Coricancha, ¿no? Existía un rumbo ritual debidamente orientado hacia un punto determinado del valle, dentro del cual, a manera de franja territorial, estaban en orden, ¿no? Aquí está este esquema: la Huaca 1, la Huaca 2, la 3, la 4, etcétera, etcétera.
¿no? Y este rumbo ritual estaba a cargo de una parcialidad, una panaca, un ayllu respectivo, ¿no? Y aquí está, la panaca número uno en nuestro esquema, ¿no? Que se hace cargo no de una línea en términos literales, en el término occidental, línea es pues una sucesión de puntos. A veces, como todo su idema, tratan pues, de encasillar a las huacas para su entendimiento dentro de ese concepto occidental, que es una línea recta, o como dice Bauer, una línea quebrada. Pero ¿y qué pasa si anteponemos el concepto andino? No es una línea, sino es una franja territorial que tiene una dirección, ¿no? Aquí está. Este rectángulo amarillo nos estaría indicando eso. Y esto está a cargo, ¿no?, de esta panaca. Entonces, la huaca es ese concepto religioso. A la vez, la huaca involucra el recurso natural, el concepto económico. Y la panaca es el elemento que le da ese carácter, ¿no?, del manejo social y político del recurso natural desde la perspectiva religiosa. Ahora, Bernabé como dice que en el templo del sol salían ciertas líneas, varias líneas, que se iban en todas las direcciones del valle. Y efectivamente, había otras líneas, otros rumbos rituales con sus huacas respectivas a cargo de otras panacas. Aquí está la panaca número 2, la panaca número 3, etcétera, ¿no? En total, unos rumbos rituales que giran pues los 360 grados alrededor del templo del sol. Ahora, estas panacas, estos rumbos rituales están organizados en función a como habíamos dicho, a una determinada segmentación del espacio dentro del territorio. Esa segmentación tiene que ver, en primer lugar, con lo que es, ¿no?, la bipartición de Hanan y Urim, y a la vez la cuatripartición en lo que respecta a los suyos, ¿no? Chincha, Anti, Conti, Colla. A su vez, también este sistema de franjas rituales, estos rumbos rituales, están organizados de acuerdo a la jerarquía social entre las panacas. Habrá una panaca que es más importante que la otra, ¿no? Una panaca que es, diríamos, la descendiente directo de cierto inca, ¿no? Y otra que de repente ya es una genealogía de sucesores del Inca, parientes cercanos, o de antiguos grupos sociales de poder, ¿no?, que mantuvieron su, diríamos, su presencia, su prestigio dentro del valle, pero fueron conquistados por los incas. Entonces también va a haber otra forma de organización, ¿no? Y eso va cada tres, la tripartición. La panaca principal, ¿no?, se va a llamar el Collana, ¿no? Collana. Primero, los X principales van a tomar el nombre de Collana. Después va el secundario, Payán. Y el tercero, Callao. Los tres. Y luego se va a volver a repetir otra vez otro Collana, otro Payán, Callao. ¿No? Es otra forma, la tripartición. Ahí está. El Collana es el principal. Payán le sigue, secundario, y Callao el tercero. Entonces, fíjense, de esta manera se está organizando este sistema, ¿no? Y dentro del territorio es la manera cómo se están distribuyendo los recursos naturales, desde la óptica religiosa, estas panacas. Eso es lo interesante para entender este singular, pues, o sutil trama, invisible desde el punto de vista occidental. Son rumbos rituales que están, pues, orientados sobre el territorio, no se ven, pero sus huacas sí son elementos tangibles, porque son recursos naturales, ¿no? Y como decíamos, estos elementos nacen de la principal huaca, que era el templo del sol, el Coricancha, ¿no? Una estructura importantísima, ¿no?, que estaba pues ubicado en el sector de Urencosco, ¿no? Actualmente sobre estas estructuras está edificado el templo de Santo Domingo, ¿no? Y aquí vemos algunos dibujos de Felipe Huamampoma, donde nos muestra un inca justamente que ha reunido a las huacas delante de sí. Y miren la forma geométrica en que las ha ordenado, ¿no? Una forma muy interesante porque están alrededor de un punto central,
¿no? Debidamente organizadas. Y estas huacas, fíjense, en otras palabras, aquí estamos viendo cómo era la organización de huacas en el Valle del Cusco. Aquí están las huacas organizadas en torno a este punto central, que sería el Coricancha, y las huacas no eran solamente estos elementos, eran también los elementos naturales. Las montañas son los apus, los auquis, ¿no? Los apus tutelares que están verificando pues que el Cusco esté en equilibrio, que el Cusco progrese, que tenga, no hayan sequías, no hayan granizadas, ¿no? Y haya sobre todo esa cosecha abundante, los ganados se multipliquen, ¿no? Y la gente pues viva en una comunión directa con su propia naturaleza, ¿no? Aquí estaría ese acercamiento a este sistema pues, de huacas, ¿no? Como en este caso elementos líticos, etcétera, ¿no? Algunos estudiosos incluso creen ver aquí las representaciones de los Pachaunanchaj, ¿no? Que en el siglo XIX se van a llamar intihuatanas. Muy interesante. Aquí falta hacer muchos estudios sobre este tema. Pero miren, están organizados en este dibujo de Guamán Poma en torno a un punto central, ¿no? Es el mismo sistema, pues, que nos estaría dando a conocer Grana de Coco cuando describe que del templo del sol salían en orden ciertas líneas. Aquí están, ¿no? Pero nosotros debemos entenderlas como estos elementos, como franjas territoriales. Y aquí está un esquema, ¿no? Que nos muestra la yacta del Cosco, el núcleo de la yacta del Cosco en forma de puma, donde observamos justamente primero esa bipartición, ¿no? En dos mitades, Hanan, Urin, en este sector. Luego, a su vez, un poco girado, no siempre coincidente con los puntos cardinales, un poquito girado, la mitad Hanan se divide también en dos, Antisuyo, Chinchaysuyo. Y la mitad Urin también en dos, Collasuyo, Contisuyo, ¿no? Y en esos cuadrantes, ¿no? Se están organizando esas franjas territoriales que nacen de este punto central, ¿no? Y se proyectan hacia distintos sectores del parque. ¿No? Y bajo esos nombres, vamos a tomar como ejemplo solamente este primer cuadrante, Antisuyo. Miren, dentro de ese cuadrante está la tripartición. El primer seque de Antisuyo se llamaba Collana y estaba a cargo de Suxo Panaca Ayllu. ¿Qué cosa era Suxo Panaca Ayllu? Era el Ayllu de el Inca Huiracocha. El segundo seque era Payán, tenía 10 huacas. El tercero, Callao, 10 huacas. El cuarto seque nuevamente tomaba el nombre de Collana. ¿Por qué? Porque era de la familia de Yaguarhuaca, ¿no? Era una panaca, ¿no? Que está vinculada a Yaguarhuaca, a Ucaili Panaca. Y después otra vez, Payán, Callao. Y estos últimos seques, Yacanora hace alusión a grupos humanos que habían mantenido todavía prestigio pese a la presencia y a la conquista inca y les mantuvieron su territorio, ¿no? Yacanora. El otro, los Ayarmaca, uno de los grupos humanos más importantes, eran los primeros habitantes del Valle del Cusco antes de la llegada de los incas, ¿no? Entonces, fíjense, les mantienen un seque. Y si nosotros esto lo trasladamos al territorio, ¿no? Lo ponemos sobre el territorio, la primera, el primer seque, Collana, involucra el sector comprendido entre el Coricancha y las alturas de Tambo Machay. Fíjense, el cuarto seque involucra desde el Coricancha hasta la zona de Cayachaca, todo lo que es Choquequirao, Puquio, Inquintambo. Aquí está, Ayahuahuaca. Ayarmaca fácilmente lo determinamos. El primer punto está en el Coricancha y los siguientes están justamente en la quebrada de Pumamarca, por donde ahora está pasando esa carretera, ¿no? Que pasa por la comunidad de Pumamarca, Ayarmaca, Pumamarca. ¿No? Y el Abra de Corao, pero no el Abra de Corao que conocemos ahora, sino el verdadero Abra de Corao que está encima de un cerro que se llama Pumaorco, ¿no? Muy cerca, ¿no? de esta hacienda que contiene proyectos arqueológicos en Pumamarca, ¿no? Por donde directamente se sale hacia Corao. Miren, coincide
¿no? Y eso mismo va a suceder en los otros cuadrantes, ¿no? Varios seques que están vinculados pues a incas que habían gobernado, incas que habían tenido fuerte presencia, ¿no?, en la política del Tahuantinsuyo. Este es el plano justamente del primer seque, el seque Subsopanaca, que tiene relación pues con la zona alta de Tambo Machay, ¿no? Y que inclusive, fíjense, cuando llegan los españoles y desplazan a estos, a los descendientes de Viracocha, los llevan tanto a San Jerónimo como a San Sebastián. En el caso de San Sebastián, la comunidad, ¿no?, Subso Aucaille de San Sebastián, hasta hoy inclusive sigue manejando terrenos en esta zona alta de Tambomachay. Inclusive el agua de Tambomachay, ¿no?, que es de ellos, según este seque, el recurso natural de Tambo Machay, llega los terrenos de San Sebastián que pertenecen a la comunidad subsaucaína, ¿no? Los terrenos de Tambobamba, la zona de Uñacaira, todos esos sectores son terrenos, lamentablemente hoy se han urbanizado, pero que hasta hace unos años yo tenía la suerte de todavía ver eso cuando hice esta investigación sobre la quebrada de Tambo Machay, ¿no? Yo vi el caso de que el agua directamente por el canal Suxo-Aucaini lleva el agua de Tambo Machay hasta esos terrenos ubicados en San Sebastián. Fíjense, ahí está la manera de entender estos famosos seques y huacas. Bien, entonces con este concepto de los seques y huacas, ¿no?, es importante entender ahora cómo todo el valle pues, se consideraba sagrado, tomando como punto ese Coricancha, ¿no?, estos seques están proyectándose a las alturas de estos cerros que configuran el valle. Por lo tanto, la yacta del Cosco, involucraba desde las alturas de Ticatica por hoy hasta Huacarpay, ¿no?, hasta la zona de Lucre, Huambutío, todo eso. Y obviamente en los costados, pues los cerros Pachatuzan, Picol, al otro lado Guanacaure, Anahuarque, todo eso era la yacta. El núcleo religioso, político, administrativo tenía una expresión zoomorfa, que es lo que hoy conocemos como el Cusco incaico, que se ubica en la cabecera del valle. Pero las estructuras sagradas, la población, ¿no?, estaba distribuida en todo el valle de Cusco. Ojo, ahí está la gran diferencia en el concepto de yacta al concepto occidental, con el cual no debemos confundir, que es la ciudad. Y el Cusco, este valle del Cusco, tiene como principal entidad tutelar al Senca. Aquí está, ¿no? Está prácticamente el valle, está naciendo de las faldas del Senca, ¿no? Y este era un apu muy importante que inclusive en las crónicas se evidencia como la pacarina de los primeros habitantes del valle. Pacarina quiere decir el punto donde emergieron los primeros grupos humanos, el sitio donde han nacido, han salido de la tierra, y efectivamente ese primer grupo humano eran los Ayarmaca, que se decían proceder de una piedra que estaba aquí en el Cerro. Y en función a esto, todo el valle estaba poblado de una serie, ¿no?, de entidades sagradas que no solamente eran las montañas. Aquí está Pachatús, Senca, ¿no?, aquí está la zona de Uyuna, donde significa Piquinata, que es el periodo de origen medio, ¿no?, Lucre, la laguna de Huacarpay, Pumaorco, ¿no?, todos estos sectores, todo esto era la yacta del Cosco, y que ahora lamentablemente se está destruyendo porque lo estamos urbanizando toda, ¿no? Ahora, fíjense, en entender estos elementos geográficos, aquí está una montaña que hace poco se ha quemado, es el famoso Cerro Sagrado de Quiscaorco. Era la última huaca de ese primer al seque coreana al Antisuyo, terminaba aquí, en esta punta del cerro, Quiscaorco, ¿no? Hasta aquí llegaba el Cusco. Y esto es importante. Y para la veneración de esta montaña existían estas famosas apachetas o saihuas que se construían y que hasta hoy están vigentes. En la época de carnavales es muy común ver estas saihuas debidamente adornadas, ¿no? Y sobre todo es muy común verlas rodeadas de hojas de coca, ¿no?, de flores, etcétera. ¿No? Son las famosas apachetas que las vemos en todo el territorio en estas alturas, ¿no? Y junto con ello, pues, estos cerros son parte
que una serie de elementos que se han considerado sagrados, se consideran esas huacas. ¿No? Habíamos visto al inicio estos monolitos, estos petroglifos también que son parte inherente de las huacas, o aquí, por ejemplo, este Jatuntaque que está ahora dentro de la catedral, o este monolito con una planta de un plantígrado, ¿no? Que es una huella pues, de un plantígrado que perteneció posiblemente a un templo, no lo sabemos, falta hacer estudios, que se encontró en la casa Ferrer, en la calle Santa Catarina, ¿no? O estos elementos labrados en los afloramientos calizos, a manera de extraños tocos, nichos, ¿no? O estos otros petroglifos que forman parte de las estructuras cristianas ahora, o este famoso nicho de Choquequirao Puquio en Cañachaca. Igualmente, también estos afloramientos rocosos, como habíamos dicho, la zona norte y nororiental del valle, rica en estos afloramientos, en la formación en Caipata, ¿no? Carbonatos cálcicos que fueron debidamente labrados o con una serie de molduras pues para connotar esa sacralidad o ser utilizados como contextos funerarios, caso de Inquitambo o de la huaca de Tambomachay. Aquí está, este es el verdadero Tambomachay, elementos sagrados pues que configuran ese paisaje, ese que está pues contorneando al territorio alrededor de la huaca, perdón, del Cusco. Igualmente, dentro de estos afloramientos es muy común ver estas oquedades, estos elementos que dentro de la simbología andina son los elementos conectores del mundo Caipacha con el Ujupacha, ¿no? Es algo muy importante, es una connotación, ¿no? Las huacas son también estos elementos, ¿no? Y frente a ello también están estas estructuras piramidales o labrados in situ que están asociados a entidades sagradas, como se evidencia aquí en este dibujo de Huamampoma, estas famosas saiwas que habíamos visto, que se van a convertir en estos elementos, configurando lo que se llaman las sucancas, elementos para medir, ¿no? El calendario, el medir el movimiento astronómico, o estos famosos Pachaunancha, también conocidos como intihuatanas. Esa palabrita intihuatana ya es del siglo XIX, ¿no? Fíjense por ejemplo, el Pachaunancha de la Chincana Chica, ¿no? Interesante elemento astronómico, o este de Pisa, acá, ¿no? Y estos elementos son pues parte del paisaje porque nos permiten leer el paisaje y a la vez configurarlo en función a la astronomía, ¿no? Por ejemplo, acá este es Mantocayaspa, Mantocayapacha. Y aquí vemos un monolítico, esta piedra labrada con este pequeño Intihuatana, que están debidamente orientados a la cumbre de Cerro Picuorco, Huayna aquí está. Y en cierta época del año por aquí también está saliendo el sol. Son elementos muy importantes. En el invierno aquí está saliendo el sol. Fíjense, ¿no? Se está articulando estos elementos de la naturaleza con el sabio manejo de los arquitectos incas, con la lectura de los astros, ¿no? Fíjense, aquí hay otro, miren este cilindro grande y este cilindro pequeño, que también están configurados hacia el Cerro Picol, por ejemplo. Y este Cerro Picol era una huaca, ¿no? De los años Ayarmaca. Aquí está, sé que Ayarmaca está por acá, están hasta las cumbres de Picol, por ejemplo, ¿no? Miren, está como todo se está integrando. Y las aguas, en el caso de Choquequirao o Puquio, son elementos que también nos permiten interpretar los movimientos astronómicos con una precisión absoluta. Aquí está una fotografía tomada a las 6:20 de la mañana del día 21 de junio, el momento del solsticio, cuando se celebraba en Inti Raymi. Aquí están las dos aguas, de Choquequirao Puquio, una, y aquí está la otra. Esta está mejor conservada que la otra, que lamentablemente está muy destruida. Y entre las dos, desde el punto de observación donde se ha tomado la fotografía, encontramos esta pequeña planicie debidamente trabajada como elemento arquitectónico. Y este punto es el primero que se ilumina justamente en el momento, ¿no? A las 6:20, cuando el sol, ¿no? Trasciende, se levanta sobre el horizonte desde la perspectiva en que nos encontramos, ¿no? Y inciden los rayos solares iluminando ese momento. Y esto, para más adelante de la exposición, les voy a mostrar cómo funciona dentro de la estructura urbana de la yacta del Cosco. Bien, con esto, ya tenemos ahí
un, un antecedente, vamos a ver ahora lo que son los alineamientos sagrados que han configurado la estructura del Cusco, ¿no? Y nos habla el cronista Sarmiento de Gamboa que a la redonda del Cusco existían algunas huacas, que eran la de Huanacaure, otra es Anahuarque, otra es Yahuira, que es la Mama Simona actual, y otra se llama Senca, sí, la escribe el cronista, y otra Picol, y otra es Pachatusa. Hoy aquí en la imagen estamos observando pues la gran montaña Senca, la antigua divinidad de los Ayarmaca, ¿no? Y detrás de ella está Salcantay, ¿no? Toda la cordillera de Salcantay, la Verónica, etcétera, ¿no? Todo un paisaje sagrado que ha sido pues interpretado por los hombres andinos en aquel momento. Y esas montañas están incidiendo en la configuración urbana de lo que conocemos como el núcleo, diríamos, religioso administrativo de toda la Yacta. Ya hemos dicho, la Yacta es todo el valle, ¿no? Y su núcleo, ¿no? Su centro, diríamos, donde están los principales templos, era esta estructura que estoy señalando. ¿Y cómo se configuró? De acuerdo a los datos que nos trae Bernabé Cobo, ¿no? Cuando nos habla de las huacas de Chincha y Suyo, nos dice que el quinto seque de la zona de Chincha y Suyo, ¿no? Habían 10 huacas y la novena huaca era el cerro llamado Senca, en que había una piedra que adoraban los de Ayarmaca, diciendo de que habían nacido de esa piedra. Luego había un manantial, ¿no? Que se llamaba Corcorpuque, justamente ahí arriba está la zona de Corcor, ¿no? Huayna Corcor. Allí se hacían sacrificios humanos, porque era muy importante. Pertenecía esto, ¿no? A los antiguos señores Ayarmaca. El sexto seque se llamaba Coñana y tenía 11 huacas. Y miren lo interesante, la sexta huaca era una fuente llamada Sapi Pacha. Sapi, ¿qué significa Sapi? Era un manantial de donde nace un río en el cual se bañaba el Inca y hacían sacrificios. Cuando decimos se bañaba el Inca, se está haciendo referencia a baños litúrgicos, rituales, porque hacían sacrificios. ¿Y para qué el sacrificio? Para que el agua no se lleve la fuerza ni le haga daño al Inca, ¿no? Y la séptima huaca se llamaba Sapi, y Sapi quiere decir raíz, pero no raíz de cualquier planta, sino la raíz de un árbol muy grande de quinoa, ¿no? Y miren lo que pensaban que era esa raíz, aquí la he dibujado, es el trayecto del río Sapi. El río Sapi era la raíz de donde proseguía el Cusco, ¿no? Gracias a esa raíz, el Cusco se conservaba. Por lo tanto, le hacían sacrificios para la conservación del Cusco. De ahí la hipótesis de que el río Sapi en un primer momento era una raíz de una planta de quinoa. Y ojo, quinoa, ¿no? Una variedad de quinoa es la ayara. Y esa palabrita ayara, ¿no? Aparece en el nombre de los primitivos habitantes, Ayarmaca. Y también aparece como apelativo de los hermanos Aya, en la relación que existe, ¿no? Algo muy importante. Hay la hipótesis de que el Cusco, la primitiva estructura urbana, en el tiempo de los Ayarmacas, este sector tenía la forma de una planta de quinoa. Aquí está, ¿no? Los manojos de la quinoa, ¿no? Adosados a su raíz, que era el río Sapi, ¿no? Aquí está la quinoa, ¿no? El Chenopodium quinoa, Ayara, como nos dice la doctora María Rostorowski, ella es la que explica, ¿no? El nombre que tiene esta planta, ¿no? Una variedad de quinoa es la Ayara, ¿no? Frente a eso, ¿no? Ya eh, posiblemente en el siglo XIV, siglo XV, algunos historiadores hablan de que fue en la época de Pachacútec, ¿no? Se cambia la estructura urbana del Cusco. Deja de ser esa planta de quinoa y se cambia por otro símbolo muy importante. Y gracias a esa identificación del símbolo, se han podido determinar algunos geoglifos que podemos ver en este sector geográfico. Miren, vamos a ver ahora unos geoglifos que existen en el Cusco. Y uno de ellos está muy relacionado al río Sapi, ¿no? Ahí está, el trayecto del río Sapi, ¿no? Que está
en el siglo XIV o siglo XV se canalizó el río Sapi, una estructura fabulosa, ¿no? Un canal, ¿no? Más o menos pues un trayecto que va desde las cabeceras del río y que, según las evidencias, abarcaba todo el valle. Lamentablemente ha desaparecido, parte se conserva aquí donde estoy señalando, y algunos fragmentos están en la zona de la urbanización Tupac Amaru, en San Sebastián. Ahí está, ¿no? El río Guatanay, Sapi Guatanay, ahí se conservan algunos fragmentos, ¿no? De una canalización impresionante, muros de piedra. Ciesa de León inclusive habla de que no solo estaban los muros del canal, sino también el suelo por donde discurría el agua cristalina. ¿No? Eso es lo que habla el cronista Ciesa de León. Y miren, ese canal está en este sector que atraviesa por una zona sagrada de la Yacta, ¿no? Está totalmente recto, es un gigantesco geoglifo, ¿no? En el mundo andino es muy común encontrar estos geoglifos, los vemos en Nazca sobre todo, ¿no? Y en el caso inca, ellos también hacían estos geoglifos, aquí está. El río es un geoglifo, está hecho, está construido, ¿no? Se ha llevado el agua para que pase por esta zona de manera recta, totalmente recta. Pero ese geoglifo está en relación a unos elementos que pues vamos a ver más adelante. Otro geoglifo identificado es este, que a veces pasamos todos los días por allí y no nos damos cuenta. Hoy corresponde al actual callejón Retiro, que nace en la zona de Huancha, ¿no? Y sube de manera rectilínea, pasando por muchas calles, inclusive detrás del colegio Gran Unidad de Clorinda Mato. La municipalidad lamentablemente hizo una intervención para dar el paso cómodo a los vehículos, han retirado las piedras unos metros, había muros incas que definían a ese alineamiento, ¿no? Hoy encima de esto hay calles, actualmente se mantiene esa recta calle, inclusive en la época del reinato y la colonia se mantuvo como un camino. Pero ¿por qué decimos que es una recta calle? Porque ya no es coincidencia esto, sino que fíjense a dónde sale el geoglifo. El geoglifo se va hacia la zona norte y toca un punto especial, es Kenco, el adoratorio de Kenco, que antiguamente tomaba el nombre de Patayachta. Y fíjense, en el mismo alineamiento, debajo de Kenco, está Antahuitu Orco, ya también un conjunto de cuevas sagradas que, según las crónicas, pertenecieron a la Pacarina, o consideraban el sitio de origen de otro ayllu, ¿no? También perteneciente a los Ayarmaca, que en este caso se llamaban los Guayas. Los Guayas se decían proceder de esas cuevas. Miren, aquí está la coincidencia. Si unimos este Kenco con Antahuitu Orco, que hoy corresponde a la Huaca Mesa Redonda, ¿no? Y coincide exactamente con esta actual calle, que es el Callejón. Finalmente, otro geoglifo que se ha investigado, ¿no? Está en la quebrada de Cayachaca, Cachimayo, ¿no? La quebrada de Tambomachay. Es un ave vista de perfil. Sus alas están en el sector de ayuda mutua. Lamentablemente todo esto se está poblando, la lástima. Y en la parte del vientre y la cabeza, porque está de perfil, es el mismo río, ¿no? Que está debidamente canalizado, con unos muros impresionantes, todo esto está canalizado, y la cabeza de perfil del ave está mirando directamente, en línea recta, al grupo arqueológico de Inquintamo, ¿no? Es otro importante geoglifo que se identifica en esta zona, ¿no? De la cabecera del Valle del Cusco. Ahí está justamente esa estructura, la hemos llamado la estructura ornitomorfa de Tambillo, ¿no? La zona de Tambillo, ayuda mutua, donde la parte alta, donde están estos andenes, ¿no? Y miren, aquí está la cabeza, aquí está el cuerpo y la cola por otros andenes. Y el río está configurando lo que viene a ser pues el pico, la parte de la mandíbula, la pechuga, el vientre, la cola, donde estarían las patas, ¿no? Del ave, y que esta cabeza está directamente mirando a lo que es el grupo arqueológico de Inquintambo, ¿no? Ahí lo vemos, ¿no? Un alineamiento, es todo un geoglifo que tiene esa forma en base a andenería, ¿no? Esto, por ejemplo, cómo se puede observar a detalle
si utilizamos las fotografías satelitales o las aerofotografías y utilizamos un restituidor fotogramétrico para poderlo ver en tercera dimensión. Ahí se ve exacto el ave. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Es otro tema. ¿Cómo fue hecho? ¿Cómo se hizo para trazar, dibujar, ¿no? Esta forma que es gigantesca, ¿no? Fíjense, es muy importante. Volviendo a estas huacas, aquí está la huaca Mesa Redonda, que es la parte baja justamente de esas cuevas que les digo, el sitio de origen de los pueblos guayas, ¿no? Aquí está la Mesa Redonda, como la huaca, pues, Antahuitu Orco. Este afloramiento calizo toma el nombre de Senca, se llama Senca. Y por acá, según las crónicas, o alrededor de esta huaca, había un pueblo que se llamaba Pachatuzan, ¿no? Posiblemente es la zona actual de lo que es Zaguán del Cielo, Lucrepatra, ¿no? Y es el famoso pueblo de Pachatuzan, que está asociado a este sector. Posiblemente los guayas, ¿no? Tenían pues relación con ese, entre comillas, pueblo, y sobre todo con estos campos de cultivo, sobre los cuales hoy están pues las urbanizaciones, Mariscal de Amaya, está Perayo, Manuel Prado, Magisterio, todo eso es, ¿no? Era la zona habitada, eran los campos de cultivo de los guayas, ¿no? Y su templo era esto. Y la Pacarina, el lugar sagrado, era esta cueva, ¿no? Las famosas cuevas de Antahuito Orco, que a veces de importancia le damos. Miren, es todo un afloramiento rocoso con estas enigmáticas cuevas, ¿no? Antahuito Orco. Y miren, según las crónicas, aquí hacían sacrificios de llamas. Y una vez sacrificadas las llamas, con la sangre de los auquénidos, untaban las rocas. Entonces era, en aquella época, los españoles que vieron esto, les llamó la atención ver la roca ennegrecida por la sangre coagulada de los sacrificios. Y miren cuán falta de respeto, y obviamente debido a la ignorancia, miren cómo se está habitando toda esta zona, miren estas estructuras levantadas directamente sobre la huaca. Increíble, ¿no? Así tenemos nuestro patrimonio. Pero aquí está, ¿no? Todavía quedan estos elementos importantes. Y encima del Tahuito Orco está Kenco, la antigua Patañasta, ¿no? Y que obviamente este es un afloramiento que sería motivo de toda una conferencia, estudiar cada uno de sus elementos, ¿no? ¿No? Fíjense, era un usno, en realidad, un choque piñaca es el nombre de los usnos, ¿no? Y fíjense, algo importante es de que este afloramiento rocoso tiene unas cavidades, unos elementos dentro de su núcleo que fueron utilizados desde el punto de vista portuario. Según las crónicas, aquí era el templo donde se veneraba el cuerpo momificado de Pachacútec. Este era el sitio que se denominaba Patayacta, ¿no? Y en todas las crónicas es muy fácil ubicar Patayacta porque nos relacionan con San Blas. Aquí está, ¿no? Patayacta. Y obviamente en Patayacta vamos a encontrar una serie de piedras sagradas, este monolito Huanca, debidamente apedestalado, posiblemente tenía la forma de un puma, igualmente en la parte de la cima vamos a encontrar animales labrados, una serie de planos y relieves, enigmáticas molduras que se traducen aquí en este plano, una serie de elementos que tienen relación con observaciones astronómicas precisas, ¿no? Sobre todo este sector donde está el Pachaunancha, llamado también Intihuatana, ¿no? Fíjense, tiene una relación directa con el norte geográfico. Esa piedra está labrada de tal forma que está señalando directamente el norte geográfico, ni siquiera el norte magnético. ¿Cómo sabían ellos ubicar el norte geográfico? Muy difícil. Aquí está. Los astrónomos y arquitectos incas lo hicieron. Y aquí está la prueba, ¿no? Este elemento, ¿no? Dos columnas pequeñas, está exactamente marcando lo que sería el norte geográfico. Está el detalle, la isometría, la planta de este elemento. Y miren, si trazamos una línea tangente a ambos cilindros, ¿no? Ese elemento es el norte geográfico, muy distinto al norte magnético, que es otra cosa, que eso se mide con la brújula, ¿no? Y el norte geográfico se calcula en base a la observación de las estrellas, ¿no? Al sur magnético y las constelaciones australes. Y eso necesita pues toda una observación astronómica para ver ese proceso, ¿no? De determinación del norte geográfico. Aquí está, ¿no?
un elemento muy importante. A su vez, si nosotros alineamos estos diámetros, los hacemos coincidir ya también hacia el lado sur, nos está mostrando a una de las principales huacas de los incas, el Apu, ¿no? Huanacaure. Aquí está. Miren, en esta fotografía, todo esto es la estructura geológica que se llama Huanacaure, todo esto, ¿no? Anahuaque por ese lado, ¿no? Aquí está Huanacaure. Y miren, aquí está exactamente, está señalando aquí a las cumbres del Apu Huanacaure. Bien, ahí está la precisión de estos elementos sagrados, ¿no? Es algo importante. Y en el interior, pues, están estas cámaras funerarias, ¿no? Hay un nicho, una serie de elementos, una especie de altar de sacrificios, hay una especie de claraboya que permite la iluminación, ¿no? De este recinto. Posiblemente aquí estaba decorado con planchas metálicas, etcétera. Eso todavía no lo sabemos, pero es muy probable que aquí se haya conservado, pues, la momia Pachacutic, ¿no? Tal como dicen las crónicas, ¿no? En función a eso, ¿no? Vamos a ver ahora el siguiente alineamiento, ¿ya? Cuando vemos el Valle del Cusco, justamente, ¿no? Es muy importante establecer allí la presencia de dos montañas tutelares. Hemos visto cómo Kenco está señalando a esta montaña que se llama Guanacauri, ¿no? El arco tutelar de los incas. Y por el otro lado está Senca, como la montaña sagrada de los primitivos habitantes del valle, ¿no? Los Ayarmaca, que era un grupo que mantenía todavía su fuerte injerencia en el territorio, ¿no? Por eso vemos que hasta un seque le han asignado. Y miren, justamente estos dos elementos tienen al medio al Muyuorco, que es una pequeña elevación geográfica en la zona de Huimpiñay, ¿no? Pertenece aquí, pues, a la zona de Santiago, el distrito de Santiago, que lamentablemente se está poblando por todo lado y nadie le da la importancia de vida, pese a los restos arqueológicos que tiene, ¿no? Hay una serie de andenerías o patapatas, ¿no? Que están moduladas en el terreno sin la necesidad de muros de contención, ¿no? Están ahí moduladas nada más. Y miren, en el alineamiento de Guanacaure con Senca, teniendo en esa línea recta a Muy Orco, ¿no? Se traza un geoglifo que justamente coincide con el alineamiento que le proporciona el río Sapi. Y en torno a ese geoglifo está la estructura zoomorfa del Cusco del siglo XV, posiblemente, cuando se transforma en una estructura urbana que simulaba un puma o un felino. Aquí está. Miren, ahí está, esto ya no es, este es diríamos, un alineamiento que ya no se podría considerar como una coincidencia, ¿no? Es preciso. Aquí estaría la entidad divina Yarmaca, Huaynacorcor, Senca, el río Sapi, ¿no? Que significa raíz, y por el otro lado, ¿no? El Guanacaure. Ahora, ese alineamiento se va a convertir en la época inca en un eje ritual y a la vez en un eje de desarrollo urbano en torno al cual se perfila esta estructura del Puma, ¿no? Ahora, Guanacaure también es una antigua divinidad de los Sanyu, que era otro grupo humano que habitaba todo lo que hoy es la zona de San Sebastián, ¿no? Y se va a convertir en entidad de los incas porque aquí se verifica la fundación del Cusco por los hermanos Ayar, ¿no? Si analizamos estas representaciones de Huamampoma, aquí está, ¿no? Guanacauri con un monolito expresado en un monolito antropomorfo que se veneraba en la cumbre del cerro, ¿no? Aquí también aparece Guanacaure en ese sector, ¿no? En estos dibujos. El cerro Guanacaure, una piedra que representaba a uno de los hermanos Ayar convertido en piedra, Ayaruchu Guanacaure, ¿no? Ahí, esta sería el grupo arqueológico que está en Guanacaure. Recordemos que Guanacaure es una montaña muy grande, tiene varias cumbres, ¿no? Y en una de ellas está este grupo arqueológico, ¿no? Donde incluso actualmente se celebra hay una festividad, ¿no? Rememorando a los hermanos Ayar y todo eso. Esa era la antigua Huaca Chimpucahua, ¿no? Después que cambia su nombre con el apelativo del hermano Ayar, ¿no? Guanacaure. Y si vemos aquí, está Guanacaure, la montaña Guanacaure en relación al Valle del Cusco, según los mitos de Guanacaure,
bajó volando otro de los hermanos Ayar, Coscohuanca, también llamado Ayarauca. Y bajó volando, ¿y a dónde bajó? ¿Dónde aterrizó este hermano Ayar? En el Coricancha. Y dice la historia, la mito historia, que cuando el hermano Ayar baja, ¿no? Posiblemente convertido en lechuza, lechuza en el idioma puquina significa, o se dice Cosco, una onomatopeya, Cosco, significa lechuza, en puquina, que era posiblemente el idioma que hablaban aquí en el Cusco antes que el quechua, ¿no? Cuando se posa queda convertido en piedra. Y ahí se va a configurar lo que es el templo del sol, el Coricancha, ¿no? Este sería el trayecto que hizo pues ese hermano Aya. Miren cómo esta montaña está muy relacionada con esto, con esta estructura. Y en torno a esto, este adoratorio se va a convertir en la huaca principal, donde todos los sequis van a tener su punto de origen, ¿no? Aquí vemos en esta fotografía del Cusco antiguo, ¿no? Vemos el Cerro Senca, ¿no? Y vemos el trayecto del río Sapi, Guatanay, ¿no? Y aquí estaría pues el sector de Urincosco, donde está el Coricancha. Aquí se configuró el primitivo Cusco justamente en una zona muy importante, el encuentro de dos ríos. Siempre el encuentro de ríos es el lugar elegido para la construcción de estos, diríamos, puntos sagrados en las yactas, ¿no? Y acá en Cosco está pues el Coricancha y aquí se va a verificar esa fundación con los dos ríos, lo que hoy sería Choquechaca, Tuyumayo, Pujuro, Choquechaca, Tuyumayo, con Sapi, Guatanay, ¿no? Y aquí está el famoso río, ¿no? Y justamente, pues como nos dice Pedro Pizarro, Cusco está fundado entre dos quebradas, ¿no? Es el Sapi y en Choquechaca o Tuyumay. Posiblemente muchos investigadores mencionan que esta piedra que está en esta esquina, ¿no? En la calle Aguaspinta, sea una rememoración de ese monolito en el cual se convirtió este hermano Ayar, Cosco Huanca, Ayarauca, Cosco Huanca, posiblemente. Otros dicen que no, la piedra se destruyó, etcétera, etcétera, pero es probable que este sea el monolito sagrado que haya sido pues tocado por los extirpadores de idolatrías, pero era parte de esta arquitectura. La arquitectura lo está embelleciendo, lo estaba protegiendo, lo estaba dotando de mayor, diríamos, énfasis, ¿no? A fin de que el monolito quede expuesto, porque esa era la característica de esta yacta, ¿no? Los dioses estaban en las calles, estaban en determinados lugares visibles, ¿no? Tangibles. Entonces, ya recapitulando, fíjense, ese elemento, ese geoglifo que es el río, alineado a Senca y Guanacauri, se convierte en el eje de desarrollo de esta impresionante estructura zoomorfa que es este puma, un felino, y que para muchos investigadores quizás represente no un puma, sino al mayo puma, la nutria, ¿no? Que son un ustélido, otro animal, y esa nutria está relacionada con un ser mitológico, un ser mítico, ¿no? Que tiene mucho que ver con la agricultura, el señor Coa. El señor Coa, un ser que nace pues, en los manantiales y provoca granizos. ¿No? Aquí está, bueno, aquí estoy repitiendo aquí la imagen de los alineamientos que están en el valle, ¿no? En esta zona alta del Valle del Cusco, ¿no? Bueno, aquí está lo que llamaríamos el concepto de el eje urbano inca, sería este río, ¿no? Este río Sapi, y cuando llegan los españoles utilizan este otro eje urbano que es el camino al Antisuyo con Tisuyo, ¿no? En torno a este nuevo eje, que es el eje español, se va a configurar lo que hoy conocemos como el centro histórico del Cusco. Aquí está. Es otro eje de desarrollo en torno al cual se diseña la ciudad española. Esto he traído para ver pues, en qué parte nos ubicamos en el tiempo inca. Este es el trapecio inca, ¿no? Que en aquel entonces, con Sacsayhuamán y la zona de Popachupan, configuraba la forma, la silueta de un puma totémico, como dicen algunos, es este animal, ¿no? Y otros hablan del coa, o que existiría este famoso mayupuma, la nutria, ¿no? Que hasta hace poco pues, habitaba en el río en Canota, en la zona de Urubamba, en Talca, era común ver este animal.
Hoy está en la zona de Machu Picchu y más adentro, lamentablemente por la contaminación, ¿no? Igualmente, ese puma, ese Koa, está relacionado con ese ser mitológico que justamente, ¿no? Tiene mucha vinculación con lo que es el manantial, el agua. Sale de los manantiales y en función a ello sube hacia las nubes y chicotea con su cola y produce granizo, ¿no? Y fíjense acá en este plano que nos trae Brian Bauer, ¿no? Observamos que antiguamente toda esta parte plana del valle, el piso del valle que llamamos, era un humedal, restos de ese antiguo lago pleistocénico, ¿no? Y en la zona alta, ¿no?, es donde se ubica en la estructura, diríamos, el núcleo religioso de la yacta, ¿no? Y si analizamos el dibujo, ¿no?, de Juan Santa Cruz Pachacuti Yanquis Alcamayua, ¿no?, vemos que el puma, el coa, nace de un puquial, agua, aquí está el puquial, este sería el humedal, nace en este gato mitológico, sube al cielo, ¿no?, aquí está subiendo a la parte alta, ¿no?, y se acerca a lo que son pues las nubes y produce el granizo. Aquí está la palabra granizo, ¿no? Eso es importante. Es el Coa Mayupuma, también llamado el Catic o el Choque Chinchay, ¿no? Entonces, miren, esta sería la configuración de esa estructura, ¿no?, la famosa estructura del puma. Un puma totémico, un puma que tiene mucha relación con lo que es, pues, el agua, ¿no? Si es el puma o coa mayupuma, mucho más, porque es la entidad que nace del manantial y sube al cielo para producir granizo. Y es en ese contexto que se configura esta impresionante estructura, ¿no?, el núcleo sagrado de la yacta del Cusco, ¿no? Aquí vemos unas esculturas que está en el Museo Histórico Regional. Esto se encontró en Laco, en la zona de Laco, un puma que posiblemente esté, pues, dándonos una idea, ¿no?, en qué se inspiró esa forma de puma, ¿no?, que aquí está en este dibujo de Beltrán Caballero, la forma del puma en el tiempo taico, ¿no? En el fondo, esa estructura está, pues, configurándose de esta manera. Hanan Cosco, Urin Cosco, ¿no?, el río Sapi como el elemento principal, y en el otro sector el camino Antisuyo-Contisuyo, que en la época de los españoles este elemento se va a convertir en el eje de desarrollo urbano de la ciudad española. Bien, bueno, hasta aquí sería la exposición, muchísimas gracias, ¿no? Y ante todo, bueno, espero que les haya servido un elemento que ilustre a este proyecto que se está promoviendo, pues, de mantenimiento, limpieza de estas entidades, pues, sagradas con mucha trascendencia y significado para nuestra cultura andina, ¿no? Muchísimas gracias.